Mario, soy Gema. Bueno, Mario y a todos. ¿Me oís Sí, bien? sí, Gema. Vale, yo, bueno, la primera duda que me surge es ¿cuántas veces haces valoraciones? ¿Haces una valoración al principio cuando Tan tienes buena pregunta, ¿eh? Sí, y cuánto lo mira, haces? te cuento, generalmente en ciencia, como es normal, se hacen diferentes valoraciones en función del curso de lo que es, pues, 12 semanas de intervención en pacientes de cáncer de mama, tal, pues a veces se hace al principio y al final para valorar cómo la intervención ha influido sobre ciertos parámetros de fuerza, de capacidad cardiorrespiratoria, de lo que hayan medido. En mi caso puntual personal, en la consulta privada, la valoración la hacemos al principio, quiero decir, el primer día que yo conozco a ese paciente, independientemente de la situación funcional que tenga o el diagnóstico que tenga, hago una valoración para saber a qué me enfrento. Y la revaloración yo solo la hago cuando detecto que hay un cambio importante, ¿vale? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo fácil. Hoy hemos visto a una paciente que acaba de empezar, ¿vale? Una chica que es runner, tiene 40 y pocos y que ha tenido una recidiva, ¿vale? Que le dieron hace 2 años, en el 20, tuvo una mastectomía y solo le dieron tamoxifeno, nada más, ¿vale? Mastectomía con reconstrucción en el acto, luego tamoxifeno. Y a día de hoy, pues en una revisión ha tenido una recaída en la cicatriz, unas pequeñas celulitas, le hicieron la anatomía patológica y tiene cáncer de mama y la van a poner el Zoladex, que es unas inyecciones que se ponen, que lo habréis visto para la regla, para cortar la regla, para el tema de privación hormonal, y luego le van a cambiar al letrozol y le van a dar 15 sesiones de radioterapia. Vale, esa es su historia, pero todavía no empezó el tratamiento. El Zoladex se lo han puesto ayer lunes, sí, ayer, se lo han puesto ayer y el letrozol empezará dentro de un mes. Y empieza con la radioterapia mañana, no, creo que pasado. Entonces yo a esa mujer, independientemente del contexto, yo lo que necesito es valorar su capacidad funcional. Y hoy hemos hecho la valoración. La valoración que hago frecuencia cardíaca de reposo, tensión, toma de la tensión arterial, saturación de oxígeno si te hace falta, y luego en la sala hago una serie de pruebas muy sencillas que ya he visto, ¿vale? Y en concreto en ella hemos hecho sobre todo, que me interesa mucho, que puede que no salga ahí, que lo he incorporado hace poco, que es un test de potencia de 6 segundos en una bicicleta, en la Wattbike, que me da pues un dato aproximado de la potencia que es capaz de generar una persona y de la fuerza y la capacidad de generar fuerza rápida en las piernas, que me da un dato muy bueno. Pues ¿cuándo voy a volver a valorarla? Cuando ya lleve entrando un tiempo, no sé cuánto tiempo, no sé si un mes, 6 meses, 3 semanas, no sé, cuando yo vea que hay un cambio importante, digo, oye, antes de calentar, vamos a calentar un poquito, vamos a repetir el test, que son 6 segundos, y lo repetimos, y me quedo con ese dato. O, por ejemplo, paciente de cáncer de mama metastásico que me empieza a decir que se encuentra menos cansada, que duerme mejor, que va caminando más rápido, pues el test de los 6 minutos se lo vuelvo a repetir en un calentamiento. Pero nunca digo, vamos a revolver siempre a los 6 meses, a los 3, no tengo un punto determinado porque esto no es una intervención, esto es la vida. Y el paciente igual empieza a entrenar, luego recae, desaparece un mes, se va de vacaciones, vuelve. Entonces yo solo mido cuando hay un punto de inflexión que yo considero importante y no mido todos los tests, sino aquel test que yo considero que es relevante o que ha habido algún cambio. Pero es muy buena pregunta, ¿eh? Es muy buena pregunta. Y luego, por otra parte, Gemma, ten en cuenta que cada entrenamiento es una revaluación, ¿vale? O sea, si yo tengo a mi paciente que siempre el primer ejercicio que le aplico los martes por la mañana es una sentadilla a un cajón y voy viendo que cada vez le voy poniendo más peso, más peso, más peso, pues yo sé que ese paciente se va haciendo más fuerte. No hace falta que haga un test específico de eso, sino que cada entrenamiento es una revaluación de lo que está haciendo el sujeto semana a semana, ¿vale? Pero es muy buena pregunta porque al final, como te digo, no es blanco ni es negro, tienes que ir tomando cada punto y cada aspecto. O, por ejemplo, paciente, ¿no? Cáncer, una leucemia, pues lamentablemente le ingresan para su proceso, pues cuando te interesa reevaluarle, cuando vuelve a entrenar contigo, a ver qué tanto has perdido, ¿vale? Pero siempre que tú notes que hay un cambio de algo, tanto para bien como para mal, debería ser importante medirlo para objetivarlo, es decir, ¿estás tanto mal o tanto peor? O paciente que empieza con mucha fatiga, se encuentra fatal, tal, vuelves a medir los test que tú consideres y dices, pues mira, te encontrarás fatigado, pero de rendimiento estás igual. Pero es muy buena pregunta, ¿eh? ¿Alguien más? Sí, Marcela, por ahí. Hola, mira, una duda. Cuando evalúa, sobre todo cuando tienes gente con cardiotoxicidad y tal, es que recuerdo que dijiste algo en un post en Instagram, pero no me acuerdo con qué. ¿Lo controlas a pulsómetro? No. Dijiste el No. pulsómetro, no. Eso, Sí, ¿qué? era ¿Cómo? gente, sí, era un post que puse de un artículo que está en no recuerdo, no sé, el British Medical Journal, que era de HIIT, ¿vale? ¿Qué ocurre? Te lo explico súper fácil. Sí, a ver. Y me está pasando con otra paciente ahora que ni siquiera tiene ese tipo de tratamiento.
¿Vale? La frecuencia cardíaca es un indicador que a veces no te sirve de mucho para marcar la intensidad del entrenamiento. Te explico por qué. Las pacientes que están sometidas a cierta medicación, como pueden ser cáncer de mama, que se da mucho, las antraciclinas alteran el sistema nervioso autónomo y pueden producir cardiotoxicidad. Entonces, la frecuencia cardíaca de reposo generalmente está elevada y taquicardizan. Entonces, si tú tienes una persona que simplemente pedaleando muy suave, se pone al 90% de su frecuencia cardíaca, no está reflejando el esfuerzo real. Te pongo otro ejemplo súper más sencillo para que lo entiendan. Si tú estás sentado y me llaman y me dicen que mi madre acaba de tener un accidente, yo me voy a poner a 180. Y no por eso estoy haciendo un esfuerzo físico que represente esa frecuencia cardíaca, ¿vale? Entonces, con los pacientes, ¿qué se utiliza? Eso es la frecuencia cardíaca es un marcador de carga interna, lo que te está suponiendo a ti de esfuerzo. Pero como no va bien, como no refleja lo que está ocurriendo en el cuerpo ni el esfuerzo que te estás llevando a ese ejercicio, nosotros utilizamos porcentajes de potencia. ¿Porcentaje de potencia de qué? ¿De una prueba de esfuerzo o de una prueba que tú consideres que refleja el rendimiento del sujeto? Entonces, súper fácil. Si en la prueba de esfuerzo el sujeto hace 100 vatios de máximo, pues tú para prescribir el entrenamiento, si vas a hacer un supuesto sit o hit, pues vas a utilizar pues 80-85 vatios, que representa el 80 o 85% de su máximo. Pero no lo vas a hacer con frecuencia cardíaca porque puedes infravalorar lo que está haciendo el sujeto. Al igual que un paciente o un sujeto que está con un beta bloqueante, pues está frenado a nivel cardíaco. Entonces no vas a usar la frecuencia cardíaca como marcador de frecuencia cardíaca. Lo ideal, pero no lo vais a tener nunca, es tener una prueba de esfuerzo, ¿vale? Con vatios y con analizador de gases y con los criterios de maximidad de una prueba de esfuerzo y que te pueda decir las zonas, pero eso va a ser imposible y no lo vais a tener. Entonces, yo que os recomiendo que hagáis una valoración en la que vosotros consideréis con una medida de carga externa que pueden ser metros por segundo, kilómetros por hora, velocidad, vatios, lo que queráis en algún ergómetro, y a la hora de hacer el entrenamiento cardiovascular, pues que se utilice esa medida para prescribir y para valorar la intensidad del entrenamiento, si no es muy complicado. Si no es muy complicado porque queda el criterio del sujeto y la frecuencia cardíaca va a hacer que se infravalore el esfuerzo, que no se esté dosificando bien. Y De hecho, respecto, lo puse, lo tienes en un reel, sí. Gracias. Respecto a lo que estabas explicando ahora mismo del test de esfuerzo, en mi caso particular, por ejemplo, yo no dispongo de ergómetro que me marque vatios ahora mismo en el centro. Entonces, yo tengo pulsómetro y tengo una escala de Borg que intento explicarle siempre al paciente antes. Lo que pasa es que, bueno, en el foro puse una duda respecto a Borg también, porque es que los pacientes, a lo mejor la gente joven lo entiende muy bien y aún así les cuesta. Y la gente mayor, o sea, de hecho, el paciente oncológico que te consulté, llevamos ya 3 sesiones y me está costando porque tengo que estar muy al loro con él, porque lo ves que es que va buscando la silla para sentarse y a pesar de haberle explicado Borg, te dice, no, estoy en un 4. Y tú dices, no está en un 4 en la vida, va a echar pobre hombre las turdigas, ¿sabes? Pero es que no puedo, no sé, como no tengo manera de calibrarle, y después una cosa que se me ha presentado con él, de cara a la valoración, es que yo le quería hacer una ergometría de esfuerzo. Yo ahora mismo lo que estoy utilizando es, bueno, lo que puedo, es Borg, frecuencia cardíaca, que en este caso no me da, le pongo el pulsiciómetro por aquello de que se me pueda bajar la saturación o algo y un poco por prevenir, y regulo los piñones de la bici, es que es lo único que tengo. Sí, el problema es que... Pero eso es buena idea. Yo con Tamara, que ella no tenía nada de nada, utilizamos los piñones de la bici para saber que era un 10, que era un 6, que era un 8. Y en función de los piñones, 2 vueltas era un 10. Vuelta y media era un 8. Una vuelta era un 6. Y sin vuelta era un 5, 4. Y con eso nos apañábamos y más superstición de fondo. El problema que vas a tener siempre es que una persona desentrenada, e incluso entrenada, yo me incluyo, porque yo nunca había entrenado a intensidades tan altas, en fuerza nunca va a saber lo que es un 9,5, un 8, 8,5 o 7. No se va a enterar. Él te va a decir o 4 o 10 o 4 o 10. Entonces, no pasa nada, si lo importante es que entienda que se mueva. O sea, al final la persona está tan mal que no puedes calibrar. Es imposible. O sea, esto es como, yo a la gente le digo, esto es como cuando tú aprendes a conducir. Te dicen, vete a 37,5 kilómetros por hora. No, tú aceleras, te vas y frenas y te vas. No controlas tu cuerpo, no tienes control. Y a un paciente le va a pasar lo mismo. Y además, el margen que tienes de 0 a 10 es enorme. O sea, es pequeñísimo, perdón, porque 0 es estar sentado y en cuanto se levanta y hace cualquier cosa, 10. Claro. Entonces, y respecto, por ejemplo... No tienen manera de valorarlo. De hecho, no te van ni siquiera a interesar.
Y cuando te quieres valorar a nivel de esfuerzo largo, porque yo ahora mismo ya lo único que le he valorado son esfuerzos cortos, pero el esfuerzo largo, lo que es subirse a una bici... No va a poder. Bueno, pero es que la cosa es que me está sorprendiendo incluso de que no lo veo tan mal. Si yo le intento valorar un esfuerzo largo y él me llega y me dice, hoy estoy muy cansado, ¿hasta qué punto es útil hacerle el test de esfuerzo? Porque yo, por ejemplo, hoy que lo he tenido, no le he hecho el test de esfuerzo. Yo, por ejemplo, la capacidad cardiovascular la dejé de medir porque no me da información, porque todos están mal. Y no vas a tener una medida real, porque al final la persona está tan mal que mejorando la fuerza va a mejorar la capacidad cardiovascular. Y mejorando la capacidad cardiovascular va a mejorar la fuerza. ¿Me explico? O sea, quiero decir que Claro. una persona que está tan mal, y nosotros lo vemos con adultos mayores, o sea, hacen series de sentadillas y luego caminan más rápido. Lo tienes en una diapositiva y que hablo del consumo de oxígeno, de cómo se pierde por factores periféricos y no centrales por la edad con el tratamiento. Entonces no me interesa, yo aquí en el centro contigo te interesa mucho más aportarle en una hora lo que tú puedes aportarle, que son variedad de ejercicios, meterle intensidad, enseñarle, explicarle, educarle, que ponerle a andar o hacer una prueba de esfuerzo donde ni siquiera va a haber prueba de esfuerzo porque el sujeto no te va a aguantar. O sea, una persona que tiene 22, 25, 26, 27 y ni de coña, mililitros kilogramos minuto, es imposible que esté en una bici más de 6 minutos. Es que para el 50 o 60 vatios es echar el bofe. Entonces no te merece mucho la pena. Y además luego el otro problema es que si está en tratamiento va a tener fluctuaciones tan grandes que no se vas a saber si está mal por el tratamiento o está mal porque está empeorando o está bien porque está fuera de tratamiento y le quedan 2 o 3 días para quimio. Hay mucha variedad, es muy complicado. De hecho, esto lo hablaba con Adri, y tú te coges a un ciclista olímpico o te coges a un nadador olímpico y la frecuencia cardíaca junto con su percepción de esfuerzo, junto con su ritmo de carrera o de nadar, son clavados. Te coges a una persona de salud y esto es un despelote. Te dice 4, pero está a 190 pulsaciones, está jadeando, pero él percibe que es 4. Luego a veces está en 60 pulsaciones y te dice que es 10 y que se encuentra reventado. Y ten en cuenta que hay que añadirle un factor añadido, que él no sabe lo que es la fatiga del ejercicio y la fatiga de la quimio. O sea, son 2 fatigas que son diferentes y él la interpreta como estoy cansado, me da igual lo que me dé. Entonces o sea, sé que suena muy mal, muy feo, como diciendo, ¿cómo es posible? Pero la gente que está tan mal hay que moverla, punto. Hay que moverla como sea, pero moverla. Pero no vas a poder... Casi más... Es más importante que se muevan como el Vivify. El Vivify, con todo el respeto hacia la gente que lo ha hecho, es una auténtica mierda, pero funciona. Funciona porque consigue que la gente se mueva. Y la gente cuando está tan mal haciendo cualquier cosa mejoran. Y de hecho en estadios iniciales lo más importante es que se muevan. El cómo, cuándo y por qué te da un poco igual, pero consigues que se mueva. Luego ya cuando tienes una persona pues, de 30 años con una leucemia que es bombero, ahí puedes ya hacer todo lo que te dé la gana. Pero en gente tan mayor y tan entre comillas frágil o con poca experiencia con el ejercicio, con la escala de Borg te vas a volver loca. Yo te digo que no hay ningún paciente mío, ni siquiera ningún compañero en la carrera que te sepa decir que es un 10 o un 9,5 en una prueba de esfuerzo o en un test de REM. Porque primero tienes que conocerlo y tienes que hacer todos esos márgenes para saber lo que es un 9, un 8, un 10. Entonces yo con él me centraría en moverle y valorar un poco a final del entrenamiento qué le ha supuesto a ese sujeto de percepción de esfuerzo y si realmente le ha fatigado mucho o no. Es más, yo mismo tengo entrenador que me entrena Gonzalo y Gonzalo me dice, por favor, después de cada serie me rellenan la RP. No al final de la sesión, no después de ducharte, porque la puedes infraestimar. O sea, que imagínate una persona con cáncer que nunca ha entrenado. Entonces, muévela con criterio, intenta que realmente se perciba que está entrenando, que sienta fatiga donde tiene que sentir fatiga y luego valora la mejora del rendimiento en algún test súper sencillo que sea factible de realizar, reproducible, que no tenga sesgo ni tenga capacidad de generar error. Por ejemplo, el test de los 6 minutos hay que hacerlo en teoría y lo tenéis que ver los apuntes 2 veces. Porque la primera vez el sujeto, como no sabe a lo que se enfrenta, a veces va más rápido y se cansa, o a veces va más lento y le queda gasolina en el tanque. Entonces había que hacer una primera vez y a la semana o a los 3 días volver a repetirlo. ¿Vale? Igual hasta un hand grip pasa. ¿Vale? A ver, más dudas. Yo tengo una pregunta. Mira, hablando ahora un poco de valoración, sobre todo el tema de las pruebas de esfuerzo, ¿vale? Entiendo que también, aparte de que se utilicen para medir y para valorar, también entiendo que las pruebas de esfuerzo se deberían hacer para prevenir enfermedades cardiovasculares, tal. La pregunta es, ¿tú con tus pacientes hacen prueba de esfuerzo antes de empezar para ver si hay algún tipo de enfermedad cardiovascular
La mayoría suele tener como mucho un ecocardiograma y como mucho, sí, la ecocardiograma y como mucho también, como ha habido cirugía en el preoperatorio, un electro de reposo. ¿Qué pasa? Que tú lo sabes mejor que nadie, que el corazón no se comporta igual en esfuerzo que en reposo. Entonces sí que es verdad que cambia. Entonces, generalmente, si la persona tiene una cardiopatía, ya viene diagnosticada de base de antes. Me explico, nosotros tenemos una chica, Laura, por ejemplo, está controlada en el servicio de Gregorio Marañón y tiene una cardiopatía, no recuerdo cuál. Y en su caso, sí, pues al principio hemos sido muy conservadores, pero ella ya está controlada y medicada. Entonces, y lleva conviviendo con ello antes del cáncer toda la vida, pero no suele ser lo normal que la persona tenga una prueba de esfuerzo bien hecha. Incluso a veces, como te digo, te tienes que guiar con el ecocardiograma y con los datos que tú sacas aquí. Por eso, simplemente medir la tensión arterial un par de veces, poner un pulsómetro, incluso puedes medir la variabilidad de frecuencia cardíaca, pero va a estar alterada también, seguro. Y hacer algún pequeño test sencillo para valorar qué nivel de condición tiene el sujeto te sirve. Ahora, valorar y estratificar el riesgo para saber si tiene un riesgo alto o bajo te va a dar igual, porque todo paciente oncológico va a tener un riesgo alto. Ya está con quimio. Y muchos ya tienen multipatología o vienen previamente con enfermedades asociadas. Entonces siempre te vas a enfrentar con una persona con un riesgo relativamente alto y si tú quisieras pedir un panel completo a nivel cardiovascular para saber cómo está, eso no lo tiene ni la gente que se cuida. Tendrías que irte aquí con Fustera Serrano y hacerte todo, ecografía de carótida, score cálcico y todas las pruebas habidas y por haber. Entonces, no, generalmente no tenemos pruebas de esfuerzo. ¿Vale? Tienes que trabajar con lo que tienes en el día a día. Ok, y otra pregunta sobre todo de la parte de osteopenia, la osteoporosis. Bueno, se habla del ejercicio de impacto, ¿no? Y mi duda es, durante el tratamiento, por ejemplo, según tu experiencia, ¿hacen ejercicio de impacto? Y si lo hacen... Buena pregunta. Y si lo hacen, entiendo que, claro, ¿cómo se planifica? Porque, por ejemplo, cuando un paciente tiene una dosis de quimio, por ejemplo, entiendo que bueno, hay una dosificación del trabajo de fuerza primero y luego también de la intensidad, ¿no? Entiendo o no sé, a ver si me orientas un poco. El trabajo de saltos o impactos, ni siquiera la gente que publica sabe cómo cuantificar, no tiene ni idea. Ni cuántos saltos, ni qué potencia, ni puedes registrar qué impacto se lleva el hueso. Por tanto, lo usas prácticamente nunca. Y por otra cosa, porque la gran mayoría de pacientes no tiene control de su cuerpo, por tanto saltar es un follón, no tiene la capacidad de saltar, la gente no salta, quita los pies, no se despega del suelo. De hecho, eso lo medimos en unos test al principio, que lo puedes hacer con el MyYam o con alguna aplicación. Y luego, por otra parte, muchos de los pacientes presentan o sobrepeso, obesidad y dolor articular, que no tiene que ver nada el dolor articular con que no puedas hacer saltos, pero les resulta desagradable. Entonces, si tú sumas todos esos factores en una balanza riesgo-beneficio, no te aporta casi nada. Frente al trabajo de fuerza que cualquier persona empuja una prensa, cualquier persona hace un peso muerto medio que y cualquier persona puede aplicar fuerza de una manera más o menos segura, sensata. Entonces, el trabajo de los saltos e impactos no lo uso prácticamente nunca, ¿vale? Si te soy sincero. Y de caso de usarlo, que son, yo creo haber tenido 2 o 3 personas que lo usan, hay que hacerlo, primero, en una progresión lógica, hay que asegurarse que la persona sabe recepcionar, caer bien, y luego empezar a utilizar diferentes tipos de ejercicios, pues desde drop jump. Sobre todo yo utilizo mucho que la persona caiga, no salte, porque no vas a generar tanta fuerza como para saltar. Es que la gente no salta. O sea, más de 20 centímetros en un CMJ no lo vas a ver nunca en una persona que no haya entrenado. Entonces, generalmente yo hago de caídas de cajón, pero para eso hay que saber amortiguar, hay que saber controlar la planta del pie, hay que saber recepcionar y hay que también tener un poco control de lo que estás haciendo, porque si no al final la persona se va con unos dolores de rodillas, de tibia y con las plantas... Bueno, que no haya algo, que se controle. Vale. Sí. Okay. Y eso es difícil. Entonces, en una balanza riesgo-beneficio, lo habré estado con Mercedes, que está entrenando ahora, que es una paciente que no es de cáncer de mama, es de osteoporosis, que tuvo una menopausia precoz, con Mercedes, que es una mujer que tuvo osteoporosis en el calentamiento sobre todo, y luego por otra parte con Laura, que también una mujer que no tenía ni obesidad ni tenía nada, estaba en buena condición física después de 5 años después de su cáncer, que tenía osteoporosis, y también lo hicimos con juegos de escaleras, con step, pero es que al final, para que realmente el salto tenga una carga potente, la persona tiene que dejar caer de una altura importante. Para saltar de 2 centímetros o de 5, para eso que empujen la prensa y me ahorro esos 5 minutos de salto. No me van a aportar mucho. Ok, perfecto, gracias. Luego había otra pregunta aquí que había que matizar, que está bastante bien, que me preguntan por el tema de la isometría, ¿vale? Es importante, quizá aquí voy a desmentirlo,
no sé si está, pero la isometría, el trabajo isométrico, así como también el trabajo de fuerza puro y duro, no tiene contraindicación para el trabajo o personas con hipertensión como tal. De hecho, hay alguna revisión, ahora la busco, si no, la voy a enseñar, que se ve que el trabajo de fuerza incluso por sí solo es capaz de reducir la tensión arterial. Ahora digo los porcentajes de miligramos de milímetros de mercurio porque lo tengo por aquí, ¿vale? Pero que lo sepáis. De todas maneras, en gente con hipertensión se puede utilizar algo que no sé si lo conoces, Manu, pero que son las series cluster. Porque el problema no es la subida de la tensión arterial, el problema es la subida de la tensión arterial mantenida mucho tiempo en el tiempo a lo largo de un entrenamiento. Si tú haces una maniobra de Valsalva y haces una RP, un RM, dejas descansar 2-3 minutos y puedes hacer otro y otro, no va a ser tan lesivo como si te coges una carga baja y empiezas a subir la tensión arterial de manera repetida en el tiempo, ¿vale? O sea que, de hecho, hice creo que una aplicación de eso. ¿Isometría sí? Sí, isometría sí, lo que pasa es que no vas a hacer una isometría de 1 minuto. Claro, pero por ejemplo, a lo mejor un planteamiento de 10 repeticiones manteniendo 10 segundos de trabajo y 20 de descanso, ¿eso lo puede hacer un hipertenso sin riesgo de subir la tensión? Yo no lo haría. Vale. O sea, yo no lo haría. O sea, ten en cuenta que al final, es como te digo, el problema no es elevar la tensión arterial de una manera puntual, es elevarla y mantenerla ahí. Entonces, todo lo que te evite de mantenerla constantemente en el tiempo arriba, yo lo voy a evitar, sobre todo porque no es que se mantenga y suba, es que va aumentando. En cada repetición que haces, en cada serie que haces, y esa es la gracia de las series cluster, que tú utilizas una intensidad súper alta, pero la tensión arterial, al tener mini breaks de 15 segundos entre bloques de repeticiones, la tensión arterial va a bajar y no la vas a mantener arriba, ¿vale? En cambio, cuando haces tú un trabajo, por ejemplo, de estrés metabólico muy alto, casi al fallo, la vas a mantener aquí constantemente arriba. Voy a ver si encuentro aquí el artículo, que lo tengo en una de las presentaciones de este fin de semana, porque así os lo enseño, porque me parece que es bastante interesante que lo veáis, ¿vale? Pero al final, como digo, no deberíais tener problema con el trabajo de fuerza a la hora de esto. Si tenéis una pregunta mientras lo busco, me decís. Yo tengo una duda. Cuando hablas de osteoporosis, en los apuntes aparecía como que el trabajo de torsiones, flexiones de yoga, por ejemplo, podrían ser como podían hacer que se fracturase, ¿no? O sea, provocar unas fracturas de presión, creo que se llamaba, o no sé cómo lo llamaban. Sí, fracturas por estrés. Por estrés. ¿Con peso no ocurriría eso? O sea, ¿la carga de peso no puede provocar esas fracturas de estrés? Vale, esa es buena pregunta. Lo que pasa no es, o sea, a nivel biomecánico, la columna soporta unas fuerzas en concreto. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, la columna lumbar, las fuerzas que peor le van son las fuerzas de cizalla y de rotación, ¿vale? Entonces, la columna está preparada para soportar mucho peso a nivel axial y no está preparada para tanto. Pero al final no es tanto la carga, sino la posición de la carga. ¿Qué quiere decir? Tú, por ejemplo, a la hora de... Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo estúpido para que lo entiendas. Yo me puedo caer desde una silla, ¿vale? O me puedo caer desde un step de 10 centímetros y si caigo mal me parto. Yo puedo caer de 1,5 metros que si sé recepcionar y en buena posición no me parto. Entonces, para la columna vertebral, recibir una carga o recibir un estrés mecánico en flexión y rotación lumbar es muchísimo más lesivo y el riesgo muchísimo más alto, aunque la carga sea más pequeña, que ponerte una barra con 300 kilos en la espalda o que hacer un peso muerto con 250. ¿Vale? Es por el tipo de resistencia, o sea, por cómo está ese hueso preparado para recibir carga. Que hay posiciones que son muy lesivas con poca carga, ¿vale? Como te digo, en flexión con rotación, y hay posiciones que incluso teniendo una carga elevadísima, la columna está preparada para soportar esa carga y no se va a romper o no va a ser tan frágil, ¿vale? Entonces es el tema. Ahora, la pregunta es, ¿cuánta carga? No lo va a saber nadie. El que te diga te miente, porque conocer la resistencia de un hueso, al igual que conocer la resistencia de un hueso metastatizado, no lo sabe nadie. Es imposible. O sea, aumenta el riesgo de fractura, pero no por ello vas a omitir la carga, porque el hueso necesita carga. Entonces es encontrar un poco el equilibrio con un poco de sentido común y de progresión lógica e ir avanzando poco a poco en el tiempo y diciendo, vale, vamos a hacer un trabajo, pues yo qué sé, de saltos, ¿no? De caídas desde 10 centímetros, controla bien, amortigua bien, sabe hacer el ejercicio, no percibe dolor, se encuentra cómodo, vale, pues la siguiente semana subimos, la siguiente semana subimos, la siguiente semana subimos. Pero no coger al sujeto y tirarle desde una mesa o desde un muro de 2 metros para que se haga daño. Vale.
Simplemente son situaciones, como te digo, puede que la persona haga una posición de yoga y no le va a pasar nunca nada. Lo que pasa es que a efectos tuyos, a la hora de ir haciendo una progresión lógica, quizá mejor ese tipo de ejercicios o esas posiciones restringirlas durante un tiempo. Vale, aquí os lo puedo compartir pantalla, ¿verdad, Manuel? Voy a compartir pantalla, a ver si me deja. Sí. Vale, aquí lo veis, ¿verdad? Lo voy a poner en grande. Lo que me preguntabais de, voy a bajar esto, de la tensión arterial para que lo veáis un poco. Simplemente os lo quería enseñar, ¿vale? Es una revisión sistemática con metaanálisis que hablan de cómo el entrenamiento de fuerza por sí solo tiene la capacidad de reducir la tensión arterial sistólica y diastólica en un porcentaje no menor, ¿vale? Para que lo sepáis. Entonces, porque a veces siempre se habla, el entrenamiento de fuerza está indicado en hipertensión, no está indicado. Y de hecho, aquí lo tenéis, ¿vale? Las conclusiones, el entrenamiento de fuerza por sí solo tiene la capacidad de reducir la presión arterial sistólica y diastólica en prehipertensos e hipertensos, y el entrenamiento de fuerza, que es RCT, que es Resistance Training. Los estudios que han investigado los efectos de entrenamiento de fuerza por sí solo en hipertensos y hipertensos demuestran y recomiendan que el entrenamiento de fuerza es una herramienta para el manejo de la hipertensión sistémica, ¿vale? O sea que porque tenga hipertensión no tenéis que dejar el entrenamiento de fuerza simplemente ahí como si fuera denostado, como si fuera algo que no se puede realizar, ¿vale? Para que lo sepáis. A ver. Ahora está. ¿Alguna otra duda? Yo sí tengo otra duda. Sobre la cardiotoxicidad, en los apuntes hay de 3 tipos, ¿no? La inducida por antraciclinas, ¿sí? Por el trastuzumab. Y la otra por la tironquinasa era, creo, ¿sí, no? Sí, la tirosinquinasa. Pero sí, lo tengo aquí. Vale, pero esta es producida ¿por qué agente? O sea, por el trastuzumab. Aquí Nuria es la que te puede... Vale. Aquí Nuria es la que te puede... Vamos a ver, en realidad las toxicidades cardíacas de los fármacos oncológicos en realidad pueden afectar a, digamos, a muchos niveles, ¿no? La más conocida es la toxicidad del miocardio, de las células miocárdicas, por fármacos que actúan directamente contra, pues, por ejemplo, una enzima muy importante en el funcionamiento de las células miocárdicas es la topoisomerasa 2-alfa y es una de las enzimas target de las antraciclinas, ¿no? Entonces es una cardiotoxicidad muy clásica de reducción de la contractilidad cardíaca. Algo parecido hacen también algunos fármacos, terapias dirigidas, por ejemplo, los inhibidores de ER2, entre ellos el trastuzumab y otros muchos que ya están en el mercado. Bueno, pues porque alteran esos receptores que también están en la superficie de las células miocárdicas y es toxicidad miocárdica directa. Y algunos de los inhibidores de tirosina quinasa también, es decir, la terapia anti-ER2 en realidad es un fármaco que bloquea determinados receptores como anticuerpo monoclonal, pero tenemos otros fármacos que actúan en la actividad quinasa de esos receptores, ¿no? Y son muchísimos, tanto fármacos con una diana o lo que llamamos multiquinasa, por ejemplo, pues los que utilizamos en cáncer renales o sunitinib, sorafenib, hay un montón. Y esos producen toxicidad miocárdica directa, lo cual se traduce en insuficiencia cardíaca por insuficiencia miocárdica. Pero hay otros fármacos que lo que producen son, por ejemplo, vasoespasmos coronarios. Y eso puede producir, bueno, también pueden producir vasoespasmos a nivel cerebral y producir ictus. Un ejemplo muy típico son las fluoropirimidinas. Entonces, ese grupo de fármacos también los tenemos que tener cuidado porque puedan producir, pues eso, anginas vasoespásticas o ictus. Y después tenemos otros fármacos que son arritmógenos. También las fluoropirimidinas pueden ser, por ejemplo, arritmógenas. Entonces son como 3 tipos de toxicidad cardíaca: la vascular, la del sistema de conducción o la miocárdica. La miocárdica muchas veces, la mayoría de las veces, es dosis dependiente, con lo cual lo que tenemos que tener es una monitorización de la función miocárdica o con MUGA o con ECO, que es lo más fácil. Lo más fácil, sí, cada 3 meses. A mi paciente la tienen cada 3 meses. Exacto. O también que hacen el speckle tracking, ¿verdad? O algo
se llama. Bueno, lo más sencillo es, Vale. es el ecocardiograma y es lo que solemos controlar en casi todos los pacientes que están, pues, por ejemplo, con antraciclinas o con trastuzumab. Hay que controlarlo y cuando ves que se va reduciendo la contractilidad miocárdica, entonces parar el tratamiento o suspender el fármaco cardiotóxico. Bastante más difícil de controlar la toxicidad de vasoespasmos, muy complicada. Sencillamente te encuentras al paciente con una angina en el hospital de día. Y muy difícil controlar los tratamientos que son arritmógenos. Y Pero Nuria, bueno, te puedo hacer yo una pregunta. Si los arritmógenos son, ¿qué es lo que te decía? Que altera la conducción, al final la gente taquicardiza. Además que lo ves, es espectacular. sí. Que te iba a preguntar, ¿tú puedes tener algún tipo de noción previa o de precaución previa a la hora de tú darte cuenta que eso está ocurriendo? No. Es decir, y con el tema de los vasoespasmos tampoco. Es decir, es lo mismo que ocurre cuando personas sanas, no oncológicas, tienen vasoespasmos durante esfuerzos, pues yo que sé, la típica carrera, pues una maratón. Y hay personas que tienen, entonces, o bien vasoespasmos o bien arritmias. Y Sí, mi nosotros pregunta a los tenemos a una cardiólogos chica. siempre es, Nosotros tenemos ¿cómo una nos chica. podemos adelantar? Sí, nosotros tenemos una chica, Gema, que tiene estas sístoles, que vino con el Holter la semana pasada y es curioso porque a medida que ha ido entrenando, las sístoles han ido disminuyendo de un 5,3% y a un 2%. Claro, pero no hay manera, es decir, los estudios de electrofisiología cardíaca en este tipo de personas, que a veces son muertes súbitas durante el ejercicio, o incluso los estudios vasculares que puedas hacer con resonancias cardíacas, incluso con coronariografías, ¿no? Realmente no predicen el que tú puedas tener este tipo de problemas durante el ejercicio extremo, pongamos, pero tampoco durante la quimioterapia. Es decir, lo único predecible es la cardiotoxicidad dosis dependiente de los fármacos que sabemos que producen disminución de la contractilidad cardíaca. Sí. Lo que sí que desde luego hay que tener muchísimo cuidado es, bueno, luego también tenemos otra cardiotoxicidad que es la hipertensión inducida por algunos fármacos como son los antiangiogénicos, que sabemos que pueden producir hipertensión o síndrome nefrótico. Entonces, lo único que podemos hacer es tener muy bien monitorizado al paciente que ya tenemos en sus antecedentes comorbilidad cardíaca o hipertensión o episodios pues como por ejemplo son AITES. Es decir, ahí es sencillamente tener clínicamente muy bien controlado al paciente, pero no hay ninguna prueba que podamos hacer y que lo pueda prever y evitarnos los sustos que de vez en cuando tenemos. Claro, es uno de los motivos por el que tiene que haber siempre un médico durante los tratamientos, claro. Claro, por eso te decía yo que en el cuestionario, bueno, vamos a decir, la valoración inicial, al final tú preguntas eso, o sea, tú cuando estás preguntando, como ha dicho Nuria, pues, oye, ¿qué medicación te están dando? Te dicen, Avastin, pues ya sabes de qué va la película, ¿no? O te dicen, no, antraciclina, pues ya sabes de qué va, tal. Pero como dices, es que ¿qué prevención vas a hacer tú? O sea, primero hacer pasar un PAR-Q, hacer tu valoración funcional, tomar medidas, poner pulsómetro, pero es que al final es un paciente que ya por sí, por ser paciente oncológico con cierta medicación, va a tener ciertos riesgos, aunque tenga 30 años. Lo importante es saber un poco cómo controlar tú eso a la hora del entrenamiento y tener un poco de criterio. Os voy a poner antes de que se acabe este Zoom una que es súper interesante para que lo tengáis, que más va a quedar grabado, puedo compartir pantalla, de un case report, además que está en Barcelona, creo que era en el Clinic, aquí lo vais a ver, de una paciente que tenía cardiotoxicidad, aquí lo vais a ver si se... Ahí está. Eso, lo podéis ver, ¿verdad? Pues aquí tenéis, fijaros, estudio de un caso, a propósito de un caso, rehabilitación cardíaca en cardiotoxicidad, que es súper interesante. Y era una paciente joven en un estadio 1 de cáncer de mama con receptores hormonales que tenía evidentemente sus anticuerpos, el trastuzumab, y presentó una fracción de eyección del ventrículo izquierdo muy bajita del 35%, que según lo que tengo yo entendido tiene que ser por encima del 50%. Y lo que me interesa no es eso, lo que me interesa es que veáis el programa de rehabilitación. Yo esta paciente en mi centro no me atrevería porque considero que es una paciente de alto riesgo que tendría que estar monitorizada, como se ve aquí, en un centro donde realmente puedan, en caso de que pase algo, sacarla adelante. Pero fijaros que es muy sencillito y fijaros cómo cambió el test de los 6 minutos, que esto es ridículo. 152 metros pasó de esos 252 a casi 600, ¿vale? Que es bastante interesante, y la frecuencia cardíaca cómo ha mejorado y cómo ha mejorado la saturación de oxígeno, cómo ha mejorado la percepción o la escala de Borg en esa prueba que hizo de los 6 minutos, o incluso, por ejemplo, la fracción de eyección. O sea, al final, que veáis un poco que este tipo de cosas pueden ocurrir, pero no sé yo si nosotros seríamos los más indicados. Tendría que ir seguramente a un centro de rehabilitación cardíaca, y yo tenía algún paciente que lo he derivado aquí. ¿Veis? Esto era por un fármaco, por el axitinib, que era un fármaco que le estaban dando de
un ensayo clínico y evidentemente este hombre pues tenía una cardiotoxicidad, le retiraron el fármaco y evidentemente una vez que le retiraron el fármaco y pasaba unos meses y unas semanas que estuvo en rehabilitación cardíaca, pues ya directamente pudo volver a entrenar conmigo. Pero no soy yo ni debemos creo que ser nosotros los que tengamos que atender a la gente en esa condición. Digo con una cardiotoxicidad diagnosticada. Queda un minutillo si queréis. Abrimos, Manuel, el otro Zoom, porque debería haber otro enlace para hablar entonces, un poco. Insisto un poco, cardiotoxicidad diagnosticada directamente derivamos, ¿no? Sí. Yo tengo clarísimo, yo ahí no me meto. Vale. No, pues ahora, Es que se me presentaba esa duda porque me da muchísimo miedo. Todo lo que tenga que ver con el corazón me cago, vaya. Sí, a mí con el corazón y con tromboembolismo, ¿vale? Y en este caso yo decía que yo personalmente creo o considero que en un centro de entrenamiento que no haya rehabilitación cardíaca, ni haya desfibrilador, ni haya quizá un médico, creo que no deberíamos trabajar con personas con una cardiotoxicidad diagnosticada. Y luego hay otro perfil de paciente que a mí me da cierto respeto, no os voy a engañar, y os lo voy a enseñar, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis. ¿Me puedes dejar compartir pantalla, Manuel? Que me pone el anfitrión y me habilitó la función para compartir pantalla. ¿Ahora puedo? Vale. Ahora sí puedo. Luego si no se lo dejo a Nuria, ¿vale? Ahora estáis viendo la presentación, ¿vale? Y lo que os voy a enseñar son básicamente un tema que es bastante importante tener en cuenta, que es la caquexia, ¿vale? La caquexia hace referencia a una pérdida de masa muscular independientemente de la cantidad de peso graso que se pierda o no, ¿vale? Y aquí básicamente lo que quiero que sepáis es que hay unos órganos que están afectados, entre ellos evidentemente el corazón, ¿vale? El corazón también experimenta caquexia, experimenta pérdida de masa muscular y eso puede inducir una insuficiencia cardíaca. Y hay otra serie de tejidos y órganos que no voy a entrar en detalle que ayudan a perpetuar ese cuadro. Vale, y esto es lo que quiero que sepáis, que el peso del corazón de algunos pacientes caquéticos se estima que es un 25% menor, al igual que poseen una pared del ventrículo izquierdo de un 12% menor y tienen peor función cardíaca. Entonces, esto evidentemente es un peligro para trabajar con una persona en una sala. Y yo tenía alguno que de hecho no quería trabajar con él, pero la pareja insistió muchísimo y al final dije, bueno, voy a intentar moverle un poquito porque son gente que evidentemente tiene, pues como habéis visto, no solamente alteraciones a nivel de la masa cardíaca y de la fracción de eyección pueden tener, sino que también a nivel de la hipercoagulabilidad y a nivel del aparato circulatorio. Entonces son gente que yo personalmente, una persona con caquexia diagnosticada, que por otra parte la definición o los criterios para diagnosticarla no están tan claros, yo no me atrevo a trabajar porque es otra persona que también tiene pues un riesgo alto de padecer algún problema a nivel cardíaco, ¿vale? Y que simplemente que sepáis que el ejercicio sí que lo favorece, pero yo creo que siendo conservador y siendo un poco crítico, creo que tendría que tratarse en un sitio donde haya una rehabilitación cardíaca adecuada. O por lo menos, si vais a tener la oportunidad de trabajar con él y tiene una cardiotoxicidad, que sea una persona que esté monitorizada y que de alguna manera hagáis un trabajo que podéis hacer, lo que no es una persona de alto riesgo, ¿vale? Así que simplemente quería dejar un poco eso claro porque me parece importante.